Recibimos a Thaís Gadé Alara. Thaís, fuerte aplauso. Gracias. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, bien, contenta de bienvenida. estar acá. Gracias. Viajaste en un momento complicado, ¿no? Donde Sí. no sabías si llegabas, si alguien te iba a atender. No. De hecho, estuve a menos 20 grados, recién que hablabas vos de la sensación térmica, menos 20 grados en la ciudad de Nueva York y golpe después llegué acá y la sensación térmica era de 45, con lo cual la variabilidad climática sí, la pude sentir. Bueno, el tema que vamos a tratar con vos o que nos venís a contar es el de la llegada del bus eléctrico. Sí, así es, porque se dio a conocer en estos días que llegan los primeros autobuses o colectivos eléctricos acá a la ciudad de Buenos Aires. Esto va a ser a partir de mayo de este año. Es algo que ya se venía hablando, sobre todo porque implica un trabajo conjunto entre lo que es ciudad, pero también lo que es nación a nivel de transporte. Están trabajando tanto el Ministerio Nacional como la Secretaría Local. Y lo que va a empezar en mayo próximo va a ser un proyecto piloto. ¿Qué significa esto? Se van a poner, sí, ya en la calle 8 colectivos de 4 líneas y se va a evaluar justamente cómo se reduce el impacto que tiene en el ambiente. Claro, eso es lo primero, el impacto de la polución. Exacto, cómo funciona, cómo también se adaptan porque tienen que capacitar a los colectiveros y a los distintos trabajadores respecto de cómo funcionan estos nuevos coches. Entonces eso se va a evaluar mientras están en funcionamiento durante un año. ¿Para qué? Para después sí poder empezar a replicarlo no solo a más líneas en la ciudad de Buenos Aires, sino también en algunas ciudades del interior del país. La idea de esto tiene que ver con un plan nacional que hay, ¿no?, de movilidad eléctrica, que como bien decíamos antes, justamente el principal objetivo tiene que ver con reducir la contaminación. Si te parece, vamos a ver algunas placas para entender bien cuáles son las características técnicas que van a tener estos buses. Como les mencionaba recién, van a ser 4 líneas las de esta primera prueba piloto, la línea 12, 34, 39 y 59, que recorren distintos puntos de la ciudad. Una de hecho va también por el Metrobús y la 59 que también va parte de zona norte de provincia. Y hay dos tipos, estos quizás los que saben un poco más de auto, yo mucho con el tema vehículo no estoy, pero respecto de la autonomía sobre todo que tienen. Los colectivos de carga rápida en 40 minutos los cargas al 100%, porque acá lo que hay que tener en cuenta es que no hay un motor a combustión, es decir, no hay una quema de combustible fósil, sino que acá se enchufan como enchufamos nosotros el celular por medio de un enchufe y tienen 1 o 2 motores eléctricos que guardan en baterías, ¿sí?, lo que es la energía, y eso por un proceso es que permite el movimiento del colectivo. Entonces, en esos que veíamos recién, esos van a ser los de carga rápida y después también tenemos en la placa podemos ver los de carga lenta, que ahí sí pueden llevar entre 2 a 5 horas. La idea, ¿cuál sería? Que durante la noche se dejen los colectivos cargándose para después poder usarlos en el resto del día. Sí, a mí la primera duda, y digo, se debe poder hacer porque si no, no se haría. En una muestra tan pequeña, ¿cómo se evalúa el impacto? Es decir, bueno, ¿en cuántas unidades? ¿En 8 unidades dijiste? Acá van a ser 8 colectivos en 4 líneas. Claro, sí. O en 8 unidades, ¿cómo mido el impacto de polución, el ahorro de combustible? A ver, evidentemente se debe poder hacer, si no, no se haría. Sí, lo que se va a medir más que nada tiene que ver con ponerlo en práctica, ¿no? Eso claro, de empezar la adaptación a nivel de también la ciudadanía, porque vos sabés que una característica que tienen los vehículos eléctricos es que no hacen ruido. No hacen ruido, claro. Y eso va a tener que implicar también nuestro cambio de comportamiento. Yo tuve la oportunidad de subirme a un auto eléctrico y no sentís el embriague, ¿se entiende? No sentís un montón de ruidos propios que también va a tener que ver con la convivencia a nivel peatón, porque si no se escucha... ¿Se le podrá agregar ruido? No sabés si técnicamente... Claro, digo, porque si no, tengo familiares viviendo en Francia. Sí. Y que en algún momento también decían, bueno, el auge del auto eléctrico y de las motos eléctricas sobre todo, decir, como no tienen ruido... Un auto es más grande, es más visible, pero una moto no es esa. Vos no la escuchaste y te pasó y está esa convivencia del peatón con lo eléctrico.
Sí, tiene que ver con un cambio. He escuchado también en algunos casos esto que hablaban de agregarle el sonido. Lo que pasa es que uno de los beneficios que se dice también de los autos eléctricos es esto de reducir la contaminación. Claro, la contaminación auditiva. No solo desde, no solo desde las emisiones contaminantes que genera un vehículo tradicional, sino también auditivo. Pensemos en grandes ciudades como en Buenos Aires, donde está bueno también que se reduzca un poco el ruido. El colectivo vaya haciendo ¡guau! Claro. Que a alguno le simpatizaría igualmente. Yo acabo de ver en la ciudad de Palma de Mallorca que han prohibido a partir de este año 2019 el ingreso de autos tradicionales. Es decir, que solamente van a permitir híbridos, que quizás en Argentina empecemos por ahí para los autos particulares en el cambio, y obviamente los eléctricos. Y a mí me tocó manejar un híbrido por primera vez y la verdad es que es muy diferente, es decir, creo que también nos va a afectar en el mal humor que genera el ruido de la ciudad estos pequeños cambios que empiezan, ¿no? Sí, es importante ahí aclarar vos mencionaste el vehículo híbrido, que a diferencia del vehículo eléctrico, ahí hay dos motores, uno a combustión y otro eléctrico y depende de cuánto aceleras, claro, usas nafta o no. El eléctrico es 100% que depende justamente de la conexión. Ahora, también acá la pregunta sería, bueno, lo vamos a enchufar a la electricidad común, que la electricidad común viene de explotación de combustible fósil. Claro. Lo ideal de todo el proyecto, y que es lo que se está implementando en algunas ciudades, es que venga de energías renovables, que venga de eólica o de solar, para que ahí sí, cuando recién mencionabas lo de la reducción. Bisnietos. Bueno, nuestros bisnietos. Uno tiene que pensar, claro, en cómo sería lo ideal. Sí está bueno que esto se empiece a poner en práctica ahora en mayo. Hay que ver justamente cómo se adapta todo, cómo se adaptan los trabajadores de los colectivos, mismo también cómo se implementa acá la tecnología, porque la intención de esta prueba piloto es que sea promocionando justamente producción local y trabajo local con la implementación. Y también lo que hay que tener en cuenta es el beneficio económico que se está dando para todo lo que es el ingreso de vehículos eléctricos al país, para que no paguen lo que se llama el arancel de importación, porque son vehículos un poco más caros. El tema es que ahí es una inversión, como todo lo sustentable, la inversión hoy es mayor, pero a largo plazo los costos dan mejor y es más eficiente. Dice, en términos de autonomía, vos recién hablabas del kilometraje, digo, hay algunas líneas de bus que son bastante largas, digo, eso también va a tener que modificar, no se van a tener que poner estaciones de carga, me imagino. En Sí, lugares. estaciones de carga. Los vehículos eléctricos están pensados sobre todo para las grandes ciudades y para tramos cortos. De hecho, este modelo se copió de ciudades como Londres, París, Barcelona, y ahí lo que uno puede ver son los famosos autos eléctricos de alquiler, ¿no? Claro, en donde uno, si ahora de golpe como las ecobicis. Exacto. O sea, está el auto enchufado, lo sacaste, los enchufaste y lo dejaste en otra estación. Exacto, vos salís ahora del programa, tenés que ir a algún lugar, tomás un auto, lo dejás después allá. Hacia eso es donde se está apuntando, porque también esto, recién lo que vos mencionabas de cómo se están eliminando, ¿no?, los autos en las grandes ciudades, apunta con esta idea de movilidad sustentable en las grandes ciudades y que se priorice el transporte público por sobre el vehículo particular. Esto va a llevar a que haya menos autos en la calle, porque eso también ayuda a reducir la contaminación, que recién veíamos en una de las placas. De todas las emisiones contaminantes que se generan en la ciudad de Buenos Aires, y principalmente de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases contribuyentes a cambio climático, transporte representa el 33%. Es mucho, y esto, pensándolo a largo plazo para que se expanda a otras líneas de colectivos, el impacto, la verdad, puede llegar a ser notable. Desde tu punto de vista, desde tu opinión personal y profesional, ¿tenés conocimiento si la industria automotriz puso el grito en el cielo, si dijo, pare mano tallador, bueno, nos conviene, porque también esto es, a ver, el capitalismo es así. Obvio. Está todo bien con la energía eólica, lo sustentable, maravilloso. Preguntale a Trump, y mi queso, y mi pedazo de queso, ¿dónde está? No, ha sido bastante receptiva. Ocurrió al igual que con el sector energético. Se dieron cuenta que la transición va para ese lado. O sea, esto hay que ponerlo en el marco de, ya hay un acuerdo de París, que es un acuerdo en donde se dice lo que los gobiernos, el sector, el sector privado también está involucrado, y lo están viendo también como una oportunidad de negocio. Mismo hoy, por ejemplo, por mencionar, YPF, por un lado está a cargo del proyecto de Vaca Muerta, que tiene muchas críticas desde el punto de vista del impacto ambiental, pero también ahora tiene toda una
área dedicada a desarrollo de energía renovable. En la industria automovilística está pasando lo mismo, están empezando a desarrollar nuevas propuestas eléctricas con este desafío de que suelen ser productos más caros. Entonces creo que ahí va a ser la adaptación futura que hay que tener, de que sean competitivos, y también porque se están encontrando esto con ciudades que están empezando a decir, bueno, para 2020, para 2030, para 2050, ya no van a poder circular autos a combustión. Y ahora, permitime que me meto medio en el mundo de James Bond. Medio Oriente, los Emiratos, los países cuyo PBI es el petróleo, ¿cómo se manifiestan? Bueno, ahí tenés la doble cara en realidad. Yo estuve hace unos años justamente en un foro de energías renovables, que es el principal foro en Emiratos Árabes, y ellos son, por un lado, que tienen, digamos, viven de lo que es la producción de petróleo, pero por otro lado también están buscando liderar energías renovables, sobre todo en ese caso solar. Pensá en el desierto, pueden aprovechar muchísimo. Todavía está en esa transición en muchos sectores o en muchos países de seguir explotando, pero ya pensando en lo que viene. Quizás algún ambientalista podría decirte es necesario que sea más rápido, pero digo, está consciente, salvo algunos casos, como él mencionó, Trump, salvo algunos casos que todavía no se entiende la urgencia de la situación, pero te diría que se tiene mucha conciencia respecto de que hay que cambiar, hay que modificar el modo en el que nos circulamos, el modo en el que estamos produciendo, porque en definitiva se sabe que eso es finito, o sea, que hay un límite hasta el cual se puede seguir explotando eso. En cambio, el viento, el sol, lo vas a tener siempre, y generar este sistema, por ejemplo, de movilidad eléctrica es algo que es más sostenible en el tiempo. Hablabas de menos 20 grados en Nueva York. Imagino que a un hot pastrami le entraste. En algún momento dijiste, no, paremos de Starbucks, paremos del café y dame algo que tenga pan y fiambre. Pan, queso, sin el fiambre, en mi caso. Perdón. Y bajaste a Buenos Aires Sí. y te encontraste con 40.000 grados de calor. Sí. ¿Qué pasó ayer en Calafate? Bueno, sí, estuvieron hablando muchísimo, sobre todo estas imágenes que no son típicas para esta época, ¿no? Que podemos ver de gente bañándose hasta en las aguas del glaciar Perito Moreno. Acá lo que hay que entender es que lo que se explicó del Servicio Meteorológico Nacional es que por un anticiclón que estaba en el centro del país, que tiene que ver, no voy a entrar en los detalles técnicos, pero por condiciones, ¿sí?, de presiones atmosféricas, hizo que haya una circulación de aire cálido hacia la Patagonia. Eso es lo que técnicamente explicaría por qué se llegaron récords de temperatura, incluso hubo hasta 38 grados, en épocas del año en las que no se espera esas temperaturas para la Patagonia. Ya hoy empezó a aliviar porque justamente empezó a retirar este anticiclón, que es el mismo fenómeno por el cual explica que nosotros esta semana estuvimos más acomodados, más tranquilos. Estas fotos ¿se guardarán como las que nos sacamos con Buenos Aires nevándose? Seguramente, sobre todo para los locales, ¿no? ¿Pasó en algún momento, en alguna oportunidad? Sí, de hecho, uno de los récords de temperatura, por ejemplo, se rompió el de la década del 60. Y acá lo que es importante, que quizás seguramente Trump pudiera decir, bueno, ¿dónde está el cambio climático y todo esto? Lo que hay que tener en cuenta es que una cosa es el tiempo, ¿sí?, que es el estado de la atmósfera en un momento corto de tiempo en un lugar, y otra cosa es el clima, que el clima es el patrón, ¿sí?, general, atmosférico a lo largo del tiempo. Entonces, cuando hablamos del clima, hay un aumento de las temperaturas producto del aumento de nuestras emisiones contaminantes. Ahora, el tiempo es por lo cual podemos explicar que en Estados Unidos hubo menos 50 grados o fenómenos, por ejemplo, que también en Jujuy nevó y que todos decían, bueno, qué raro, digo, ¿se entiende? Una cosa son fenómenos puntuales. Claro, pero lo que me parece, Thaís, insisto, desde la ignorancia de gordo come asado, de estar en ronda, ¿viste el calor que hizo? Decir, puede que esos fenómenos puntuales cada vez sean más regulares. Sí. Está bien, rompiste la década del 60, pero tal vez, y si dentro de 2 años tenés otro día igual, y después un año, bueno, ya la cuestión es que evidentemente eso también puede indicar un cambio climático. Obvio, el cambio climático sobre todo lo que hace es intensificar fenómenos y aumentar la frecuencia. Si bien se explica meteorológicamente esto por esta presencia del anticiclón en el centro del país, obviamente
que si hay un aumento general de las temperaturas, hace que el récord sea mayor. Claro. Quizás si no estaba este aumento que ya tenemos en Argentina, producto del cambio climático, quizás los récords de temperatura no eran tan altos. Pero cuando tenés ya una condición, digo, cuando la casa ya está caliente y de golpe hay un fenómeno, Claro. seguramente eso Dios. se intensifica mucho más. Por eso es importante tener en cuenta, bueno, fenómenos aislados, pero en el contexto, sí, del cambio climático que está presente y que en el caso, sí, de la ciudad de Buenos Aires, ahí te diría que estos picos de temperatura cada vez van a ser más regulares porque aumentan las temperaturas medias. Muchísimas gracias, Thais. Te esperamos la Gracias. semana próxima. Dale. Dale.